intención de este video es poder explicarles un poco mejor la utilización del manual del DSM-4TR o del DSM-5, cualquiera de sus versiones, al momento de realizar un diagnóstico multiaxial. En este momento les estoy mostrando la página número 23 de acuerdo al PDF del DSM, donde se muestran los procedimientos de codificación y recogida de información. Como vemos, lo primero que hacen es explicar o hablar acerca de los códigos de diagnóstico. Básicamente los diagnósticos, como les había explicado durante las tutorías, deben ir acompañados de los códigos en la medida en que se van a convertir en una fuente de información estadística que permite hacer un seguimiento desde las organizaciones privadas aseguradoras o la Organización Mundial de la Salud o las propias instituciones gubernamentales. Como les digo, tienen un fin diagnóstico, el código en temas de epidemiología, pero también es una forma de sintetizar y de resumir una cantidad de información bastante amplia, resumida en simples 5 números máximos. En esta parte del DSM pues les explican de dónde vienen los códigos y cómo se vienen utilizando a lo largo de este tiempo. Luego están las especificaciones de la gravedad y el curso de los cuadros clínicos. Todos los cuadros clínicos deben llevar la anotación de si es un curso o una gravedad leve, moderada o grave, si es en remisión parcial, que es decir que anteriormente se cumplían todos los criterios del trastorno, pero que en el momento en el que el sujeto llega pues a nuestra consulta o a urgencias, solo permanecen algunos de los síntomas o de los signos de ese cuadro. En remisión total, pues es que evidentemente no se ha presentado ningún otro síntoma del trastorno previo, y con historia anterior, se toma más como temas de antecedentes de las enfermedades. La recidiva es uno de los términos que son más complejos de entender al principio, y la recidiva aparece o se da tras un periodo de tiempo en el que ya no se cumplen todos los criterios del trastorno. Se desarrollan ciertos síntomas que sugieren la recidiva del trastorno original, pero que sin embargo no cumplen las exigencias diagnósticas específicas de cada uno de los criterios. Es decir, la recidiva se va a dar en las siguientes 3 opciones. Si se cree que los síntomas que presenta el sujeto constituyen un nuevo episodio de un trastorno recurrente, dicho trastorno puede diagnosticarse como actual o como un diagnóstico provisional, aún antes de haber cumplido todos los criterios. También si se considera que los síntomas son clínicamente significativos, pero no es tan claro que constituyan una recidiva del trastorno original. Y si se opina que los síntomas no son clínicamente significativos, no hay que añadir ningún diagnóstico actual o provisional, pero sí se puede anotarse como historia anterior. Es decir, la recidiva lo que nos va a estar hablando es de un trastorno o de unos episodios que van a ser recurrentes a lo largo de la presentación del cuadro clínico. Como diagnóstico principal o motivo de consulta, pues es lo que también hemos estado hablando durante las tutorías, y es que el diagnóstico principal se va a corresponder con aquel trastorno que se considera ser el responsable principal del ingreso de un sujeto a hospitalización o es el responsable por el que el sujeto está buscando ayuda. En cuanto a la asistencia ambulatoria, no se va a tomar en cuenta, por ser ambulatorio, el diagnóstico como el responsable de un ingreso a hospitalización, sino como el motivo de consulta. Que por supuesto puede ir, el diagnóstico principal puede estar en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, 4 o incluso hasta el eje 5. El eje 5 obviamente no tanto, principalmente los diagnósticos principales van en el eje 1 o en el eje 2, ya que se constituyen aquellos focos de interés o de necesidad de intervención clínica. Se pueden obviamente también dar dobles diagnósticos, tal como lo especifica acá el manual, que dice: con frecuencia es difícil y algo arbitrario determinar qué diagnóstico es el principal o el motivo de la consulta, especialmente en situaciones de doble diagnóstico,
un diagnóstico relacionado con sustancias como dependencia de anfetaminas acompañado por otro diagnóstico no relacionado con sustancias como la esquizofrenia. Por ejemplo, puede no quedar claro qué diagnóstico debe quedarse como principal en el caso de una persona hospitalizada por esquizofrenia e intoxicación por anfetaminas, puesto que cada uno de estos dos trastornos podría estar contribuyendo igualmente a la necesidad de ingreso y de tratamiento. Igual los dos en este caso serían diagnósticos principales. Los diagnósticos múltiples pueden formularse en forma multiaxial o no axial. Para nuestro caso es importante entender cómo se va a realizar el diagnóstico multiaxial. Cuando el diagnóstico principal corresponde a un trastorno del eje 1, este se indica situándolo en primer lugar y los restantes trastornos se ordenan según el objetivo asistencial y terapéutico. Cuando una persona cuenta con diagnóstico tanto en el eje 1 como en el eje 2, se supondrá que el diagnóstico principal o el motivo de la visita radicará en el eje 1 a menos que el diagnóstico del eje 2 vaya seguido de la expresión diagnóstico principal o motivo de consulta. Eso pues no tiene como mayor confusión con esto. Cuando realizamos el diagnóstico multiaxial, digamos implícitamente se va a tomar como diagnóstico principal el eje 1, a menos que se especifique que el eje 2 casi siempre el eje 2 se considere como el diagnóstico principal, que debe llevar la anotación de entre paréntesis de que efectivamente es el diagnóstico principal o el motivo de consulta. Los diagnósticos provisionales, igual se hace la anotación de provisional cuando no está como muy claro que el sujeto cumpla con cada uno de los criterios. Es decir, cuando existe una clara presunción de que todos los criterios para un trastorno se cumplirán en última instancia, pero no se dispone de suficiente información para formular un diagnóstico firme para el momento de la consulta, en ese caso puede utilizarse la especificación de provisional. El clínico puede indicar la incertidumbre diagnóstica anotando provisional después del diagnóstico. Por ejemplo, el sujeto parece sufrir un trastorno depresivo mayor, pero no es posible obtener una historia adecuada que permita establecer que se cumplen todos los criterios. El término provisional también se utiliza en aquellas situaciones en las que el diagnóstico diferencial depende exclusivamente de la duración de la enfermedad. Por ejemplo, un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme refiere a una duración inferior a 6 meses y solo puede formularse provisionalmente si se asigna antes de haber sobrevenido la remisión de los síntomas. Bien, tratar de ampliar un poco más esto. Luego está la descripción de la utilización de la categoría no especificada, que nos referimos a todos esos cuadros que no cumplen en su totalidad. Sabemos que tiene un trastorno, pero no sabemos exactamente cuál vendría siendo dentro de los subtipos, dentro de los cuadros clínicos. No voy a hacer mucho énfasis en lo no especificado. Lo podrían revisar justamente en esta parte del manual. Sobre esto sí quiero hacer mucho énfasis porque fue un poco la duda que surgió el sábado pasado. Habla sobre los modos de indicar la incertidumbre diagnóstica. Entonces los términos o los códigos Z, que se refieren a otros problemas que pueden ser objetivo de atención clínica, se utilizan pues básicamente con mayor frecuencia en el eje 4 y ejemplos de esa situación clínica en los que se emplean los códigos Z es cuando se refiere a información insuficiente para saber si el problema que se manifiesta es atribuible o no a un trastorno mental, como por ejemplo un problema académico, conducta antisocial o adulta. Los códigos Z, como les estoy diciendo, pueden ser empleados en el eje 1 siempre que se dé esta situación que les acabo de decir, que la información es insuficiente para saber si el problema se debe o no a un trastorno mental. Casi siempre los códigos Z van, como les dije al principio, en el eje 4 y van casi siempre acompañados de otros diagnósticos en el eje 1 o en el eje 2. Otro de los términos de incertidumbre diagnóstica es el R69, que habla de un diagnóstico o trastorno aplazado en el eje 1. Esta categoría se emplea
cuando la información es inadecuada para formular cualquier juicio diagnóstico sobre el estado del eje 1. El R46.8 se usa para especificar diagnóstico aplazado en el eje 2. Es exactamente lo mismo que el R69, pero referido a retraso mental o algún trastorno de personalidad. Por eso va en el eje 2 nomás. El F69 es un trastorno mental no especificado, no psicótico. Este se emplea cuando se dispone de información suficiente para descartar un trastorno psicótico, pero no es posible una mayor especificación con respecto a qué tipo de trastorno mental es el que está padeciendo la persona. El F29 es un trastorno psicótico no especificado y este se emplea cuando se dispone de información suficiente para determinar la presencia de un trastorno psicótico, pero no es posible una mayor especificación. Clase de trastorno no especificado, por ejemplo, trastorno depresivo no especificado, eso ya lo tienen en cada uno de los cuadros clínicos. Y este me parece aún más importante, por ejemplo, el diagnóstico específico o los diagnósticos provisionales. Se dispone de información suficiente para formular un diagnóstico de trabajo, es decir, para ser sometido bajo observación o corroboración, pero el clínico desea indicar un grado significativo de incertidumbre diagnóstica. Es decir, se supone que va a ser un determinado trastorno, pero se requiere de mayor información para una mayor firmeza diagnóstica del cuadro. Los criterios de uso frecuente, pues eso también lo pueden revisar en cada uno por aparte. Los criterios de significación clínica, pues ya los hemos hablado durante las tutorías, sin embargo vamos a revisarlos rápidamente. Y es que tal como se define en el DSM, un trastorno mental requiere que haya deterioro o malestar clínicamente significativo. Para subrayar la importancia de la consideración de este hecho, las tablas de criterio de la mayoría de los trastornos incluyen un criterio de significación clínica, es decir, usualmente se dice causa malestar o deterioro clínicamente significativos en la actividad social o laboral o en otras áreas importantes de la actividad del sujeto. Ese criterio ayuda a establecer el umbral para diagnosticar un trastorno de casos donde su presentación sintomática, particularmente en sus formas más leves, no es inherentemente patológico y puede darse en individuos en quienes sería inapropiado un diagnóstico de trastorno mental. ¿Se acuerdan un poco de las distinciones que hemos tratado de hacer entre lo normal y lo anormal, entre lo que podría ser dado por la cultura frente a lo que sería patológico? Evaluar si este criterio se está cumpliendo, especialmente en términos de la actividad, constituye un juicio clínico intrínsecamente difícil. Con frecuencia es preciso basarse en informaciones sobre la actividad del sujeto, recabadas de la familia y de terceras personas. Bien. En este caso, vamos a seguir bajando. Aquí, en esta parte del DSM se van a encontrar con cada uno de la clasificación del DSM con los códigos del CIE-10. Eso no nos interesa en este momento. Lo seguimos revisando y seguimos bajando. Y aquí sí, ese es el punto de interés, evaluación multiaxial. Como ya lo hemos venido hablando, en el eje 1 se van a especificar los trastornos clínicos u otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, tales como las zetas. Trastornos de la personalidad en el eje 2 y retraso mental, en el eje 3 enfermedades médicas, en el eje 4 problemas psicosociales y ambientales, en el eje 5 evaluación de la actividad global. Bien, vamos a ver el eje 1, trastornos clínicos, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. El eje 1 describe todos los trastornos incluidos en la clasificación, excepto los trastornos de la personalidad y el retraso mental, que obviamente van incluidos en el eje 2. Los principales grupos de trastornos incluidos en el eje 1 constan en el cuadro que aparece más adelante, ya lo vamos a ver. También se anotan en el eje 1 otros trastornos que pueden ser objeto de atención clínica. Cuando un individuo sufre más de un trastorno en el eje 1, deben registrarse todos y cada uno de ellos. Cuando se presenta más de un trastorno del eje 1, debe indicarse en primer lugar
el diagnóstico principal o el motivo de consulta. Como les dije anteriormente, ya más adelante vamos a hacer un ejemplo. Especificar entre paréntesis si es diagnóstico provisional o si es, por ejemplo, el diagnóstico principal o el motivo de consulta. Cuando una persona presente un trastorno del eje 1 y otro del eje 2, se supondrá que el diagnóstico principal o el motivo de consulta corresponde al eje 1, a menos que el diagnóstico del eje 2 vaya seguido de la frase diagnóstico principal o motivo de consulta. Ya lo habíamos revisado anteriormente. En el caso de no presentarse ningún trastorno del eje 1, este hecho debe codificarse como Z03.2. Lo que quiere decir es que es sin diagnóstico. La Z0302 quiere decir es sin diagnóstico en el eje 1. Si hay que aplazar un diagnóstico del eje 1 hasta recoger alguna información adicional, ese hecho se codificará como R69, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es diagnóstico aplazado en el eje 1. Bien, eje 1, trastornos clínicos y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Básicamente estos son los diagnósticos del eje 1 en cuanto a trastornos clínicos. Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica lo pueden encontrar en la página, a partir de la página 702 del DSM, que es un apartado que se especifica en los otros problemas que pueden ser objetos de atención clínica. Ya lo vamos a ver igual. Bien, vamos con el eje 2, trastornos de la personalidad, retraso mental. El eje 2 incluye los trastornos de la personalidad y el retraso mental. También puede utilizarse para hacer constar mecanismos de defensa y características desadaptativas de la personalidad. Aunque esto es muy válido para fines de este curso, no veo necesario hacer mucho énfasis en esto, puesto que es prioritario que puedan manejar los cuadros clínicos completos antes de pasar a la comprensión de los mecanismos de defensa y las características desadaptativas de la personalidad. Ese es un punto sobre el que podemos hacer más énfasis cuando empecemos a ver justamente los trastornos de personalidad. En el eje 2 pues se enumeran también los trastornos de la personalidad y el retraso mental en un eje que es separado del eje 1, que asegura que se tomará en consideración la posible presencia de esos trastornos y anomalías que pudieran pasar desapercibidas cuando se presta atención directa a trastornos del eje 1, que son habitualmente más floridos o más llamativos. La codificación de los trastornos de la personalidad en el eje 2 no implica que su patogenia o la índole de la terapéutica apropiada sean fundamentalmente diferentes de las implicadas en los trastornos codificados en el eje 1. Los trastornos incluidos en el eje 2 van a estar enumerados en un cuadro más abajo, que viene siendo este cuadro. Cuando una persona tiene más de un trastorno en el eje 2, situación que es relativamente frecuente, deben hacerse constar todos los diagnósticos. Cuando un individuo presente simultáneamente un trastorno del eje 1 y otro del eje 2, y el diagnóstico del eje 2 es el principal o el motivo de consulta, este hecho debe indicarse añadiendo la frase diagnóstico principal o motivo de consulta. Cuando no se presenta ningún trastorno del eje 2, este hecho debe codificarse como Z03.2, que es sin diagnóstico, y si hay que aplazar el diagnóstico del eje 2, debe codificarse como un R46.8. El eje 2 también puede utilizarse para indicar ciertas características desadaptativas de personalidad que no cumplen los mínimos necesarios para constituir un trastorno de la personalidad. También debe indicarse en el eje 2 el uso habitual de mecanismos de defensa desadaptativos, pero para eso hay que revisar los apéndices, en este caso el apéndice B. Como les digo, vamos a hacer más énfasis sobre eso cuando empecemos a ver trastornos de personalidad. Acá están justamente lo que es posible, las categorías diagnósticas que son posibles de clasificar en el eje 2. Vamos al eje 3, enfermedades médicas. El eje 3 incluye las enfermedades médicas actuales que son potencialmente relevantes para la comprensión o abordaje del trastorno mental del sujeto. Estos estados están clasificados fuera del capítulo Trastornos mentales del CIE-10 y más adelante se proporciona una lista de los posibles diagnósticos del eje 3.
Tal como se indicó en la introducción, es decir, en la parte inicial del manual, la distinción multiaxial entre trastornos de los ejes 1, 2 y 3 no implica que existan diferencias fundamentales en su conceptualización, ni que los trastornos mentales dejen de tener relación con factores o procesos físicos o biológicos, ni que las enfermedades médicas no estén relacionadas con factores o procesos comportamentales o psicológicos. La razón para distinguir enfermedades médicas es la de adelantar la minuciosidad de la evaluación y mejorar la comunicación entre los profesionales del cuerpo de salud mental. Bien, aquí hay algunas condiciones que vale la pena tener claro. Cuando se supone que un trastorno mental es consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica, en el eje 1 debe diagnosticarse un trastorno mental debido a enfermedad médica, y esa enfermedad debe registrarse tanto en el eje 1 como en el eje 3. Por ejemplo, cuando un hipotiroidismo es causa directa de síntomas depresivos, su designación en el eje 1 es F06.32. Trastorno del estado de ánimo debido a hipotiroidismo con síntomas depresivos. Y se hace constar de nuevo el hipotiroidismo en el eje 3. Bien, cuando la relación etiológica entre la enfermedad médica y los síntomas mentales esté insuficientemente probada para garantizar un diagnóstico en el eje 1, con respecto a los trastornos mentales debido a enfermedad médica, debe codificarse en el eje 1 el trastorno mental apropiado. Y la enfermedad médica solo se codificará en el eje 3. Hay otros casos en los que deben registrarse las enfermedades médicas en el eje 3 a causa de su importancia para la comprensión general o el tratamiento del sujeto a efecto del trastorno mental. Un trastorno del eje 1 puede ser una reacción psicológica a una enfermedad médica del eje 3, como por ejemplo la presencia de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo como una reacción al diagnóstico de carcinoma de mama. Algunas enfermedades médicas pueden no estar relacionadas directamente con el trastorno mental, pero pueden tener implicaciones importantes para su pronóstico o tratamiento, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor, teniendo en el eje 3 una arritmia. La elección de farmacoterapia estará muy influida por la enfermedad médica, o cuando una persona con diabetes mellitus ingresa a un hospital por una exacerbación de una esquizofrenia y debe ser controlada la administración de insulina. Cuando una persona tiene más de un diagnóstico clínicamente relevante en el eje 3, deben hacerse constar todos ellos. Por ejemplo, el ejemplo que aparece en la página 35. Vamos a buscarlo entonces. Acá tenemos un ejemplo. Acá, por ejemplo, no dice ninguno, pero por ejemplo en este dice otitis media, que es recurrente. Vamos al otro, glaucoma crónico, hipotiroidismo. Y está justamente el ejemplo de cómo se hace cada una de la codificación. Volvemos otra vez arriba. Esa es una pequeña lista de las enfermedades médicas que pueden ser consideradas en el eje 3. No vale la pena como revisarlos mucho para nosotros como psicólogos. Luego vamos al eje 4, problemas psicosociales y ambientales. En el eje 4 se registran los problemas psicosociales y ambientales que pueden afectar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los trastornos mentales en el eje 1 y en el eje 2. Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital negativo, una dificultad o deficiencia ambiental, un estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado alteraciones experimentadas por una persona. Los denominados estresantes positivos, como una promoción laboral, solo deben hacerse constar si constituyen un problema o conducen a él, como cuando una persona tiene dificultades para adaptarse a una situación nueva. Además de desempeñar un papel en el inicio o exacerbación de un trastorno mental, los problemas psicosociales también pueden aparecer como consecuencia de la psicopatología
o pueden constituir problemas que deben tomarse en consideración en el planeamiento de la intervención terapéutica general. Cuando una persona tiene problemas psicosociales o ambientales múltiples, el clínico debe tomar nota de todos aquellos que juzgue relevante. En general, el clínico solo debe hacer constar aquellos problemas psicosociales y ambientales que hayan estado presentes durante el año anterior a la evaluación actual. Sin embargo, el clínico puede decidir el registro de problemas psicosociales y ambientales acaecidos antes del año anterior si han contribuido claramente al trastorno mental o se han constituido en un objetivo terapéutico. En la práctica, la mayor parte de los problemas psicosociales y ambientales se indicarán en el eje 4. No obstante, cuando un problema psicosocial o ambiental constituya el centro de la atención clínica, se hará constar también en el eje 1, con un código derivado del apartado Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Por razones de conveniencia, los problemas que se han agrupado en esta categoría son los siguientes: problemas relativos al grupo primario de apoyo, problemas relativos al ambiente social, problemas relativos a la enseñanza, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas económicos, problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, problemas relativos a la interacción con el sistema legal o del crimen y otros problemas psicosociales y ambientales. Al utilizar el registro de evaluación multiaxial, el clínico debe identificar las categorías relevantes de problemas psicosociales y ambientales e indicar los factores específicos implicados en ellos. Si no se utiliza un formulario de registro con un listado de categorías de problemas, el clínico simplemente puede enumerar los problemas específicos del eje 4. Es decir, si no se tiene esta lista, justamente, lo que podríamos hacer en el eje 4 es justamente como describirlo en pocas palabras, como amenaza de pérdida de empleo, víctima de abandono infantil, en este caso no hay ninguno. El desempleo también puede ser considerado como un factor de riesgo psicosocial. Ahora, si bien eso es cierto, que podemos hacerlo con esta lista, hay quienes tienen la opción de llegar a colocar también los códigos Z o de aquellos otros objetos o otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, como se van a ver a partir de acá en la página 702 que les había dicho. A ver, aquí están los códigos adicionales. Aquí empezamos con otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Está en todo este apartado del manual. Que empieza acá. Entonces, como ven, los otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, que pueden ser codificados, deben ser codificados en el eje 1 o podrían tener un referente para la codificación de estos en el eje 4. Vemos factores psicológicos que afectan el estado físico, todos estos. Trastornos motores inducidos por medicamentos que vienen, por ejemplo, en su mayoría a ser consecuencias de los antipsicóticos. Trastornos inducidos por otros medicamentos, problemas de relación, que aquí empiezan las Z, las llamadas Z. Entonces tenemos problemas de relación asociados a un trastorno mental o una enfermedad médica, problemas paternofiliales, problemas conyugales, problemas de relación entre hermanos, problemas de relación no especificado. Como les digo, esto puede estar codificado tanto en el eje 1 si se considera que es primordial y es parte del diagnóstico principal que se debe intervenir, o se puede codificar en el eje 4. Abuso físico del niño, abuso sexual del niño. En este caso, por ejemplo, del abuso físico del niño o abuso sexual, debe ir necesariamente en el eje 1 por su importancia y relevancia clínica, como también la negligencia,
incumplimiento terapéutico para aquellas personas que abandonan el tratamiento, simulación, comportamiento antisocial del adulto, que no se constituye propiamente en un trastorno de personalidad, comportamiento antisocial en la niñez o en la adolescencia, capacidad intelectual limítrofe, que es cuando el CI se encuentra entre 71 y 84 y no se corresponde justamente a un retraso mental. Y por supuesto, al referirse a una capacidad intelectual, debe ser codificado en el eje 2. Deterioro cognitivo relacionado con la edad, esto podría ir en el eje 1. Duelo, si es realmente relevante, puede ir en el eje 1, pero también podría estar reflejado en el eje 4 y así sucesivamente con este apartado. Importante, que lo habíamos visto al principio, el F99, trastorno mental no especificado, va en el eje 1. Z03.2, sin diagnóstico o estado en el eje 1, R69, diagnóstico aplazado en el eje 1, sin diagnóstico en el eje 2, R46.8, diagnóstico aplazado en el eje 2. Vamos otra vez a volver arriba donde estábamos, porque ya terminamos con la especificación de los ejes 1, 2, 3 y 4. Y vamos a terminar de ver con el eje 5. Listo, vamos con la evaluación de la actividad global. Entonces el eje 5 incluye la opinión del clínico acerca del nivel general de actividad del sujeto. Esta información es útil para planear el tratamiento y medir su impacto, así como para predecir la evolución del caso justamente. El registro de la actividad general en el eje 5 puede hacerse utilizando la escala de evaluación de la actividad global. Esta escala puede ser particularmente útil al seguir la evolución del progreso clínico en los sujetos en términos globales. Solo debe ser complementada en relación a la actividad psicosocial, social y laboral del sujeto. Las instrucciones son muy específicas y dicen lo siguiente: es no incluir alteración de la actividad debidas a limitaciones físicas o ambientales. En la mayoría de los casos, las evaluaciones hechas con esta escala deben referirse al periodo actual, es decir, al nivel de actividad en el momento de la evaluación, puesto que las evaluaciones de la actividad actual reflejarán generalmente la necesidad de tratamiento o de intervención. Bien, en algunos centros clínicos puede ser útil utilizar esta escala tanto en el momento de la admisión como en el momento de la salida. Esa escala puede complementarse en otros periodos de tiempo, como por ejemplo mejor nivel de actividad alcanzado por lo menos en algunos meses durante el último año. Esa escala se hace constar en el eje 5 del modo siguiente. Va seguido por la puntuación de la escala, va de 1 a 100, anotando a continuación entre paréntesis el periodo de tiempo reflejado en la evaluación, por ejemplo, si es actual, si es mayor al nivel en el último año, si es en el alta, o en este caso, por ejemplo, acá se usa si es a la salida de la hospitalización. En algunos centros clínicos puede ser útil evaluar la incapacidad social y laboral y verificar los progresos en la rehabilitación, independientemente de la gravedad de los síntomas psicosociales. Bien. Aquí está la escala, que es la escala de evaluación global. Entonces hay que considerar la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético continuum de salud-enfermedad. No hay que incluir alteraciones de la actividad debido a limitaciones físicas o ambientales. Entonces lo que uno suele hacer es ubicar un rango entre cada 10 puntos. Entonces va el 0, pues estamos hablando de información inadecuada. De 1 a 10, peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo. Y así sucesivamente. Otra vez, vemos ejemplos de cómo registrar los resultados de una evaluación multiaxial. Eje 1, trastorno depresivo mayor, episodio único grave sin síntomas psicóticos. Este es el código del CIE-10, este es el subcódigo del DCM. F10.1, abuso de alcohol. Vamos al eje 2, trastorno de personalidad por dependencia, frecuente uso de la negación. En el eje 3 no especifican ningún diagnóstico.
y en el eje 4 amenaza de pérdida de empleo. Cuando les está diciendo, por ejemplo, frecuente uso de la negación, eso está dado en uno de los apéndices del manual. Vamos a revisarlo acá un poco más abajo. Perdón. Otra vez. Creo que está un poco más arriba. Sí, está un poco más arriba. El hecho es que es un apéndice en el que les van a explicar cada uno de los mecanismos de defensa predominantes que son válidos para el DCM. Recuerden que los mecanismos de defensa tienen una acepción psicodinámica, viene el psicoanálisis como tal, y que el DCM-4 y en cada una de sus versiones trata de ser ateórico, es decir, que ellos no dan una especificación de los trastornos desde una visión comportamental, cognitivista, psicodinámico, sistémico, etcétera, sino que es como al margen de cada una de las posturas teóricas que el clínico pues maneje. Vamos a ver, encontrar el apéndice de los mecanismos de defensa. Como le decía, no va a ser necesario para este momento del curso el uso de ellos. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos trastornos de personalidad propiamente. Y eso está eterno. Justamente por esas dificultades para poder encontrar los apartados en el DCM-4, es mejor tenerlo siempre impreso. Tratar de ubicarlo, porque es que es muy largo. Entonces tratar de ubicarlo rápidamente de forma digital es bastante dispendioso. Glosario de términos. Aquí está otra vez la escala al final. Y pues bueno, aquí está. Glosario de mecanismos de defensa y estrategias de afrontamiento específicas, que son los que les hablaba que se pueden especificar justamente en el eje 2. Entonces habla de abstención, afiliación, agresión pasiva, aislamiento afectivo, altruismo, anticipación, formación reactiva, fantasía autista, idealización, identificación proyectiva, intelectualización, todo esto. Bien, lo que les propongo en este momento es que hagamos un ejemplo. Voy a tenerlo acá. Voy a contarles de un caso. No se los muestro pues escrito, con la intención de que también vayan desarrollando, como les he dicho durante las tutorías, esa capacidad de escucha. Yo lo voy a ir narrando y pues vamos a ir haciendo las anotaciones propias del caso. Entonces, Ellen es una mujer soltera de 35 años de edad. 35 años. Por favor, un momento.